Ojalá funcionase así, con ese sincronismo, un foquito en San Juan. Porque la pregunta hoy que me hago es, ¿continúa el subsidio en San Juan? Bueno, viste que el gobierno nacional ha empezado una suerte de ir eliminando los subsidios. ¿Para qué? Bueno, para que la gente empiece a pagar el valor real de la tarifa, dice el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, claro, se encuentran con que te aumentaron los alimentos, te aumentaron las prepagas, te aumentan los colegios privados. ¿Te imaginas si te vuelven a aumentar los servicios? Que de hecho en muchos ya ha venido con aumentos. Pero ¿continúan o no continúan? Es el gran interrogante. ¿Se sacan o no se sacan? ¿Van a congelar el precio de la tarifa? Bueno, aparentemente es lo que están analizando. ¿Para qué? Para seguir con una inflación de un dígito en los próximos meses. Y quizás cuando ya se descomprima algún otro sector de la economía, empezar a aumentarlas paulatinamente. Los colegas de la 1020 hablaron con Roberto Ferrero, es vicepresidente del EPRE, acerca del subsidio en la tarifa de la luz. Continúa así, continúa para un sector solamente, que sería el N2, los sectores más vulnerables. Esto decía. Solo es automático para aquellos que son beneficiarios de la tarifa social. Es decir, si en su factura dice tarifa social, ya están incorporadas automáticamente al segmento N2, que se llama así, de menores ingresos. Esa información, recuerde que está en la factura destacada en negrita en la parte izquierda, dice N1 mayores ingresos, N2 menores ingresos, N3 ingresos medios. Ahora que hay un nuevo paradigma en la asignación de esos costos, que se van a reflejar los costos, que las tarifas de electricidad no van a tener ya ese subsidio generalizado que era para todo el mundo y que finalmente hacía que la factura de electricidad fuese un nada en nuestra economía. Bueno, hay un estudio que se ha hecho que en aquellas personas que no tienen subsidios, lo que antes era un gasto que no representaba una gran parte del ingreso, hoy día representa el máximo en los últimos 30 años, respecto al salario estoy hablando, ¿no? Es decir, supóngase, si antes usted gastaba un 3% de su salario en pagar luz, agua y gas, ahora paga un 15%. ¿Escuchaste ese dato? Sí. De Ferrero, el último. O sea, lo que antiguamente era una preocupación mínima de pagar los servicios, porque vos decías, bueno, de mi sueldo me alcanza para mantener a mi familia, divertirme, esparcimiento y todo lo demás, y un 3% destinado hoy al pago de impuestos, de boletas de servicio y todo lo demás. Hoy ese 3 se ha transformado en un 15%. A ver, y en un 15% no dice, no, pero es un poco más. Un 15% del complejo de obligaciones que tenés es un montón con respecto a la energía eléctrica solamente. Después si le sumás gas, si le sumás otros servicios, el agua y todo lo demás, se te empieza a hacer un cúmulo que estás casi emparrado con lo que ganás y con lo que debés. Entonces queda un poco margen de ganancia para ese trabajador y de poder cumplir con eso. Es mucho de las consultas que se acercan a Energía San Juan o al EPRE, porque les ha llegado facturas bastante considerables. Y hablando de facturas considerables, pasamos a otro de los servicios claves. El gas. Sí. ¿Qué haces con el gas? Sabemos que en San Juan hay muchas localidades de nuestra provincia que no tienen gas y que se tienen que calefaccionar o suplir este servicio a través de la garrafa, y muchos otros a través de la electricidad. Pero la gran pregunta es, ¿San Juan sigue conservando su calificación de zona fría? Porque recordemos, si tenemos la calificación, viene un descuento entre un 30 y un 50%, beneficiando a cerca de 400.000 sanjuaninos, cerca de 125.000 familias. El diputado Gualberto Allende se ha encargado primeramente de bregar para que San Juan fuera incorporada a esas provincias de la Patagonia, teniendo en cuenta que había temperaturas muy bajas en el invierno y muy extremas, muy calurosas en el verano, que todavía no se llega a la definición de zona cálida. Pero sí tenemos la de zona fría. ¿Y por qué decís, Cristian, bueno, por qué traemos este tema a colación? Porque hay una ley base de fondo que se sigue debatiendo. Y se sigue debatiendo hoy en un contexto complejo, donde no hay dictamen en el Senado y donde Javier Milei o el gobierno de Milei le quiere pagar a las empresas distribuidoras de la energía con plazos o a plazos. ¿Y qué pasa si te dicen, bueno, mire, la empresa de energía, a mí no me conviene el pago que hace el gobierno para mantener estos subsidios, yo le voy a cobrar directamente la factura normal al usuario. Después usted como gobierno le va a retribuir al usuario con un descuento en la boleta y demás. Puede ser un pago a la inversa, y es la gran preocupación que tienen en diputados los representantes de San Juan. Estuvimos hablando con Gualberto Allende y esto decía. Recordemos que la zona fría no se aplica únicamente en los meses de invierno, los 12 meses tiene el beneficio.
Todo el año tiene el beneficio. Pero por supuesto que impacta mucho más este descuento en la época de invierno, cuando es el mayor consumo. En este envío de la ley base y de la parte fiscal, vuelve a incluirlo nuevamente. Y con las presiones que hicimos todo, lo retira la derogación de la ley que permite la aplicación de este beneficio. Y ahora nos encontramos, viste que considero que es una maniobra más, nos encontramos que el gobierno está incumpliendo con el pago a las distribuidoras. Claro. Entonces esto es peligroso. Peligroso porque puede volver a poner en juego otra vez y puede de alguna manera habilitar a las empresas prestadoras del servicio a facturar la tarifa plana y que lo pague la gente, y dejar después que el gobierno pueda restituirle cuando se le dé la gana, y poder compensar o no el subsidio. A ver, si pasamos en limpio esto, el que está viendo el programa dice, che, ¿me va a venir más caro el servicio eléctrico? ¿Me va a venir más caro el gas? En pocas palabras, ¿qué va a pasar? Probablemente sí, y ya le ha venido más caro en estos meses que nos ha antecedido. Lo cierto es que ahora el gobierno lo quiere congelar al precio de las tarifas, congelar para lograr esa meta que tiene de un dígito en cuanto a la inflación. Pero por el otro lado está esto, el gobierno congela. ¿Quién le paga a las distribuidoras de energía? Que hoy tenés una deuda importantísima con Camesa, por ejemplo, y con algunas otras que se van sumando, y esto lo está mirando muy atentamente el Fondo Monetario Internacional. ¿Lo va a pagar el usuario directamente? Y después el gobierno, en el caso de considerar que no tendría que haber sido de esta manera, ¿se va a hacer cargo o no? Esa es la gran preocupación. Hoy, digamos, ya han sufrido aumentos. Lo que se viene es esperar y ver si el gobierno termina cumpliendo su palabra y no siguen aumentando. Ahora, la pregunta es, ¿están en condiciones los prestadores del servicio de energía eléctrica y está en condiciones cualquier gobierno del país en autorizar los cortes de energía eléctrica a los usuarios que no tengan la posibilidad de pagar? Esa es una gran pregunta, teniendo en cuenta la época del año en la que estamos viviendo. Claro. Y si llegamos al verano, es importante también saber que en San Juan prácticamente no puedes dormir de noche si no tenés un aire acondicionado. Al menos si te acostumbraste una noche a dormir con el fresquito que te puede entregar el aire acondicionado o un ventilador. Sí. En ese caso, ¿estaremos en condiciones de afrontar un corte de energía eléctrica por falta de pago y que te quiten el medidor? Hay mucha gente que ya lo ha sufrido, Cristian, ¿eh? Hemos recibido muchos mensajes por eso en la radio de que gente que le han cortado el gas y le han cortado el servicio también de energía, ¿eh? Vamos a terminar viviendo sin energía eléctrica, sin servicio de gas, cuidándolos al extremo, y se van a tornar imposibles de pagar. Servicios que no estábamos acostumbrados a pagarlos de la manera que lo estamos pagando ahora, más teniendo en cuenta que en provincia de Buenos Aires el servicio que se presta por energía eléctrica y por gas es mucho más económico que en San Juan, más teniendo en cuenta que tampoco hace tanto frío en Mar del Plata, digo, lugar de referencia, como lo hace en San Juan, ni tampoco tanto calor como lo hace en San Juan. Y mucha gente que también hace planes de pago para poder pagar esa suma, esa factura abultada que les ha llegado de 120.000 pesos, 200.000 pesos, ni hablar de las empresas, ¿no? Una situación muy ingrata. Te imaginas que te vayan y te corten el servicio, alguien que no puede realmente ponerse al día. Por eso es bueno destacar el mantenimiento de estos subsidios para aquellas familias vulnerables, pero aquellas que no pueden y lamentablemente se tienen o que acoger a una moratoria o ver cómo avanza la economía.